Marcelo Navajas, vamos con los cuadros. Es médico cirujano, graduado en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, con especialidad en neumología y cirugía torácica. Presidió la Sociedad de Cirugía Departamental de La Paz y el Colegio Internacional de Cirujanos, filial Bolivia. Fue vicepresidente del Colegio Internacional de Cirujanos a nivel mundial. Siguiente cuadro. También es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía y de la Federación Latinoamericana de Cirugía, de Fellow de International College of Surgeons. Se desempeñó como cirujano en el Hospital Juan 23 y el Hospital del Tórax. Bueno, ministro, sin duda usted tiene una amplia carrera y dedicada al tema científico y a la investigación también. En realidad, más que investigación, es el trabajo sobre todo en neumología y cirugía torácica, dedicado estos 30 años a la atención de pacientes. Están comprometidos, en este país hay mucha enfermedad respiratoria, hay mucho componente pulmonar, y las dos están muy relacionadas y me dedico a esto, de verdad con mucho cariño, con mucha pasión. Me gusta atender a la gente, de verdad es que es un gusto y un placer atender a pacientes que requieran de uno, porque el agradecido es uno y el favor que uno puede hacerles es lo mínimo, retribuirles la confianza que han tenido en uno. Porque ir donde un médico sin tenerle confianza no es lo más seguro para el paciente ni para el especialista. Tiene razón. Ministro, ¿cómo recibe este nuevo reto en su vida? Y más en esta coyuntura, coronavirus, en los hospitales del mundo hay un colapso, Bolivia está en esto. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo se anima? Bueno, o sea, era un desafío. Lo que pasa es que había estado haciendo algunos comentarios en algunas sociedades y en algunos sectores, y dos personas se fijaron en los comentarios y creyeron que lo que yo decía tenía cierto sentido. Yo estoy convencido de que hay personas que tienen igual o mayor capacidad que yo, pero probablemente en un momento dado de esta coyuntura se dio que lo que yo había expresado en ciertos lugares llegó a oídos de la presidenta, que me invitó a estar en este desafío. Esa es la realidad de cómo entro a esto, porque estoy seguro de que puedo aportar en esto. Yo conozco de enfermedades respiratorias y esto es una enfermedad respiratoria. Bueno, hay que aclarar a la gente que este no es un cargo político, este es un cargo profesional. Correcto, o sea, este es un cargo netamente técnico, este es un cargo de ayuda, este es un cargo de desafío, porque aquí tenemos que salirle ganando al virus todos. Y una de mis funciones es dar la información clara, fácil, para que todos puedan entender lo que tenemos que hacer y sobre todo seguir las normas básicas, que es el aislamiento, el diagnóstico precoz, la hospitalización cuando se debe, el monitoreo, que son las bases que hemos expresado ya antes y queremos continuarlas y queremos darle más impulso. Indudablemente todo esto está en proceso. Estamos empezando a dar, en esta semana, les vamos a dar algunos tipos de otras informaciones. Pero, ministro, quiero ir a esta nota de Geraldine Mendoza, porque cuando usted es nombrado salen al aire varias denuncias. Quisiera que las aclaremos. No se olvide, 720-34-234 para que usted nos mande las preguntas para el nuevo ministro de Salud, Marcelo Navajas. Vamos a la nota, por favor. Mediante un comunicado, el nuevo ministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas, denunció haber recibido ataques políticos y acusaciones que apuntan a que habría sido sentenciado como culpable en un juicio penal, lo que rechazó enfáticamente.
Navajas aclaró que asumió y se defendió en un debido proceso, que cumplió todas las instancias hasta concluir en la absolución de toda responsabilidad penal. Por ello adjuntó a su pronunciamiento el certificado de antecedentes penales, que sustenta que Navajas no cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada. El ministro subrayó además que su principal objetivo es el de continuar la lucha contra la propagación del coronavirus y frenar la epidemia en el país y garantizar que pacientes infectados reciban el tratamiento adecuado. Bueno, ministro, a pocas horas de su posesión salen estas denuncias. ¿De qué se trata? En realidad, cuando uno trabaja en una institución, puede ser privada o pública, pero en este caso privada, uno recibe muchas denuncias como director de la clínica, muchas en las que uno ha participado en el tratamiento de un paciente y otras en las que no ha participado. Aclarar todas sería una locura, pero lo importante era sacar el comunicado, demostrar que uno no tiene nada que ocultar y que uno ha venido aquí a trabajar y a seguir hacia adelante y aceptar este desafío que es trabajar para tratar de salir adelante. ¿Usted no tiene ningún tipo de sentencia ni nada? No tengo en este momento, por eso está el certificado, que el certificado de los antecedentes, cuando uno tiene algo, sale. Y eso es imposible de cambiarlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno no tiene ningún tipo de sentencia, el certificado que lo piden para las posesiones y para los cargos públicos, es obligatorio no tener ninguna sentencia. Bueno, ese es un tema que ya ha quedado resuelto y cerrado con esto, pero era importante que lo aclaremos a la población. Bueno, hay un tema también, antes de entrar de lleno al tema de salud, que a mí me inquieta mucho, y yo en lo personal lo considero demasiado exagerado. Habló el exministro Aníbal Cruz, que renunció al cargo, y dijo que habrán 48.000 contagiados y más de 3.800 muertos. A mí me parece una cifra exagerada. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Es exagerado o no es exagerado? En realidad, ¿Cómo recibe estas declaraciones? En realidad se las recibe de la siguiente manera, como lo he explicado, inclusive he visto un comunicado nuevo del doctor Cruz. Pidiendo disculpas, ¿no? Sí, no, aclarando que todavía faltaba información para esto. Y es muy factible que tengamos información total y correcta en los próximos días. En este momento, dar una información exacta de números, valores, predicciones, es muy aventurado. Y mi función no es darle a la población estimaciones o lo que yo pensaría o lo que yo he leído en alguna predicción del internet, de algún tipo de tabla que en algún momento podría estar correcta o no, pero cuando nuestros epidemiólogos que están trabajando duro en esto nos den las pautas y las curvas, las vamos a socializar inmediatamente. Porque esto genera temor y preocupación en la población. O sea, lanzar cifras por lanzarlas. Indudablemente, o sea, al lanzar alguna cifra siempre se producen los dos extremos, ¿no? Algunas que son casi inmunes a todo, a la información, inmunes a la justicia, inmunes a querer aceptar ciertas reglas cuando se tienen que aceptar las reglas, y otros que la toman con mayor recepción y un exceso de recepción, diría yo, y además se agrupan, se encogen y se esconden, cosa que ninguno de los dos extremos es bueno. Esta enfermedad es grave. No se puede desmerecer la gravedad que tiene, pero tampoco se puede estar en una cuarentena solitaria indefinidamente sin la correcta información. Y eso es lo que estoy queriendo hacer con usted para que se aclaren estas cosas y tratar los puntos que usted quiera. Pero esos dos temas ya han sido aclarados entonces, y vamos a irnos ahora a los cuadros
actualizados de cuántos casos tenemos hoy. Cuadros actualizados de coronavirus, cuántos casos de recuperados, fallecidos. Informe oficial coronavirus, Santa Cruz 177 casos al día de hoy, La Paz 80 casos, Cochabamba 54 casos, Potosí 15 casos, Pando 11 casos, Oruro 14, está subiendo Oruro, Chuquisaca se mantiene con un caso, Tarija ya tiene 2 y Beni continúa con 0 casos. El total hasta hoy son 354 casos. Este es el cuadro de decesos. La Paz son 11 personas fallecidas por coronavirus. Santa Cruz 10. Cochabamba 4. Potosí 1. Oruro 2 personas. Total decesos 28. Y vamos a ver un cuadro más el día de hoy que son los casos recuperados. Recuperados en Santa Cruz 5 personas. En Oruro 1. Total de recuperados 6. Bueno, ministro, ¿qué le dicen estas cifras? Todo comienza el 10 de marzo con la paciente 0, primero Santa Cruz, después Oruro, y a la fecha, en poco más de un mes, llegamos a los 300. Bueno, si vemos solamente los números, ¿no es cierto?, diríamos que no hay tanto caso. Y esa es una realidad. Podríamos tener muchísimos más casos. Y eso es lo que nos está dando en este momento una ventana de oportunidad de seguir conteniendo al virus. Porque el momento que el virus nos desborde, vamos a pasar a una fase de mitigación. Pero la contención está basada en la responsabilidad civil, en cumplir la distancia social, lavarse las manos con alcohol, estar a los primeros síntomas en una familia, detectar, llamar, pedir ayuda y saber qué es lo que se va a hacer. Para eso, esos son los números, eso es lo que nos está mostrando esto. Bueno, son 5 días que usted sabe, ministro. Tengo entendido que ya ha elaborado justamente un plan, es este plan, Estrategia Nacional de Salud en Respuesta al COVID-19. ¿Nos podría contar en qué consiste esta estrategia? ¿Qué es lo que usted ha podido analizar? ¿Y qué es lo que qué ejes son los principales? ¿Cuáles? Esta Estrategia Nacional de Salud que se la ha elaborado está en base a 4 grandes ejes. El primer eje es el diagnóstico. El diagnóstico, todo el mundo piensa que es solamente la prueba. No, la prueba es la confirmación del diagnóstico. El diagnóstico lo tiene que hacer un profesional con los primeros síntomas para saber si es un sospechoso, si es un portador o tiene otra enfermedad respiratoria con síntomas parecidos, porque esta enfermedad empieza con síntomas respiratorios que se parecen a la gripe. Entonces, una vez que el profesional de salud hace el diagnóstico con unas líneas de acción que están ahí, pasamos a un segundo eje. El segundo eje es el aislamiento. Cuando el paciente sospechoso va a ser aislado. Ese aislamiento va a ser o domiciliario, en función de que pueda permitirlo y no contaminar a su familia o alguna otra persona, o en albergues, en lugares de alojamiento que los está proporcionando en esta ciudad, las alcaldías, que están poniendo tanto de la ciudad del Alto como de la ciudad de La Paz un gran esfuerzo. Y eso es lo que hemos pedido a los alcaldes de los otros departamentos. Esta política también la están siguiendo en Santa Cruz, de tal manera que todo paciente sospechoso o enfermo
debe ser aislado. En el aislamiento, si mejora, va a su casa. Si empeora, va al tercer pilar. Y el tercer pilar es la hospitalización. Esperamos que en la hospitalización simplemente sea hospitalización y si se agrava, pasa a terapia intensiva. Y el cuarto paso, que también es importante, es el monitoreo. Saber qué ha pasado con ese paciente, qué ha pasado con sus familiares, hasta cumplir la cuarentena, 40 días. Ahora, hablando de cuarentena, ministro, mucha gente en sus casas está esperando que llegue el 14 de abril, es decir, mañana, porque tiene que haber un nuevo aviso de si seguimos con esta medida o se va a flexibilizar. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, estamos todavía terminando de analizar los datos que no están listos. Estos datos se van a tratar mañana en gabinete, se terminarán de analizar con los expertos y nuestra presidenta, en base a toda la información que le estamos dando, dará la palabra oficial de qué es lo que se debe hacer. Pero lo que tenemos que hacer los ciudadanos es estar tranquilos, porque depende de nosotros que esto no siga avanzando. Pero sobre todo, y eso es en lo que he insistido, es la responsabilidad civil de cada uno de nosotros. Porque el creerse que no nos va a llegar, están equivocados, nos va a llegar. El ocultar los síntomas hasta un momento en el que el tratamiento va a ser más difícil es aún más perjudicial para el paciente y por lo tanto para su familia. Porque si llega a un hospital en fase terminal, hay poco que puedan hacer. En cambio, si ha estado hospitalizado antes y se lo ha estado vigilando y se lo ha estado siguiendo y va empeorando, hay mucha mayor oportunidad de tratamiento que cuando llega en la última parte. Lo que pasa, bueno, nos pasa a los bolivianos, doctor, y usted lo sabe bien. Esperamos hasta el último momento para llamar o para decir que estamos enfermos. Y ese último momento podría ser tarde. Sí, también llaman cuando es sábado o domingo, pero el hecho de que lleguen tarde debe ser totalmente abolido en este momento. O sea, ya no tienen que pensar así, tienen que pensar que a los primeros síntomas deben consultar. ¿Cuáles son estos síntomas? Para que la gente nos tome atención en su casa, ¿a qué síntomas debemos remitirnos y llamar a las líneas gratuitas? A la tos seca y a la fiebre. El momento que una persona empieza a tener esos dos primeros síntomas, que son los más generales, existen muy raros que son diferentes, pero estos son los dos principales. El momento que hay tos, hay fiebres y fiebres altas que producen transpiración es importante. Además, está la preocupación de saber si él ha tenido o no el contacto con alguna persona que ha tenido coronavirus positivo o que ha llegado, en este caso ya no del exterior porque nuestras fronteras están cerradas, pero si ha tenido algún contacto con alguna persona, ya sea sospechosa o positiva, y tiene estos síntomas, lo más probable es que lo hayan contaminado. Pero si nunca ha tenido contacto con una persona que ha estado en esta situación COVID positivo, entonces es probable o que lo ha contraído en algún lugar o que sea de otra enfermedad, debe ver su médico, que no solamente con la prueba, rayos X, tomografías, diagnóstico clínico, médico inicialmente. Justamente, ministro, nosotros hemos hecho unos cuadros para ver esta estrategia nacional, para que la gente tenga conocimiento y hagamos un resumen. Vamos al primer cuadro. ¿Le parece que después de cada cuadro vayamos comentándolo? Claro, encantado. Okay, vamos al primer cuadro. Estrategia Nacional de Salud en respuesta al COVID-19. Eje estratégico número 1, diagnóstico. Objetivo, fortalecer la capacidad diagnóstica del COVID-19 para dar respuesta a todos los casos sospechosos en todo el territorio. Doctor, gestionar o fortalecer esta capacidad de diagnóstico nos podría evitar que haya muchas personas más contagiadas. Indudablemente, porque atrapamos a las personas en la fase asintomática por el contacto,
automáticamente vamos a disminuir el contagio. Ahora, se hablaba mucho que los asintomáticos en este momento son los más peligrosos. Tienen síntomas, pero tienen más capacidad de contagio. ¿Esto es cierto? Bueno, o sea, en realidad no. El que más capacidad de contagio tiene es el enfermo. Ya. Pero el asintomático tiene capacidad de contagio. O sea, con este virus todos estamos aprendiendo, porque es un virus nuevo. Los epidemiólogos, los virólogos y los infectólogos, todos están ahí, pero mientras mayor es la carga viral, el paciente está peor. Entonces su capacidad de contagio es mayor. En cambio, el asintomático muchas veces no es un asintomático total, sino es un asintomático que por esfuerzo propio dice, no, pues esta tosecita se me va a pasar, me he debido enfriar. Si va acompañado de fiebre, ya no es tan, ya debe tener más cuidado. Si va acompañado de transpiración, aún más cuidado. Esas son las posiciones, esas son las líneas de acción. Claro, o sea, no es como un resfriado común, que empiece a moquear, que estornude, eso no es. Puede haber estornudos, pero lo que no hay es secreción nasal. Es seco. Esta enfermedad empieza seca. Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién debemos recurrir? ¿A quién llamar? Lo primero que se tiene que hacer es, si es una tos, acudir primero y llamar a los teléfonos de contacto que se los hemos dado para que un médico pueda determinar si es necesario mandar una brigada para hacerle las pruebas o, en su caso, llevarlo al aislamiento. Pero el momento que empieza a sentir el síntoma, el paciente por su cuenta tiene que pasar al segundo pilar de la estrategia, que es el aislamiento. Bueno, vamos a pedirle a Sergio, que es nuestro productor, que nos ponga en pantalla las líneas gratuitas. Son 2 líneas gratuitas. En minutos nada más les vamos a dar estas líneas gratuitas. Hasta que tengamos eso, nos vamos al segundo cuadro. El segundo pilar fundamental de esta estrategia. Eje estratégico 2, aislamiento, objetivo. Establecer instalaciones y protocolos de aislamiento de casos sospechosos y positivos. Hospitales, hoteles, albergues, unidades educativas, centros deportivos y otros. Doctor, realmente hemos heredado un sistema de salud deficiente, un sistema de salud que no tiene camas, un sistema de salud que no tiene hospitales y bueno, vamos a tener que habilitar otros lugares, como decíamos, escuelas, centros deportivos. El Coliseo Cerrado ya se está habilitando para gente que presente el coronavirus. Así es, indudablemente, o sea, nuestra herencia en salud es mala, o sea, muy mala. Y tenemos que trabajar en implementar a la brevedad posible, en la medida de nuestras posibilidades, frente a un ataque que no lo teníamos previsto. Teníamos, o sea, esta pandemia nos ha pillado y ha sacado a relucir las grandes debilidades heredadas de un sistema de salud que no estaba listo para recibir. Ministro, ¿con qué se ha encontrado usted? ¿Qué falencias teníamos? Usted que ha estado en la salud pública, usted que ha estado en el Hospital Juan 23, en el Hospital del Tórax, que prácticamente es un hospital que tiene tantos años que se va cayendo, tiene muchas deficiencias en cuanto a infraestructura. El Hospital del Tórax he estado poco, el que más he estado es mi papá, yo he estado muy de paso. Juan 23 sobre todo, pero era una época en que los hospitales iban creciendo. Es una pena ver que muchos de los hospitales no se les ha dado la importancia, la relevancia que tenían, porque quizás nunca se pensó que se los iba a necesitar de esta forma. Y ahora es la gran oportunidad para que podamos reestructurar nuestro sistema de salud, fortalecer el sistema de salud pública, privada también, y poder brindar cada vez mejor atención a nuestros compatriotas, porque yo creo que todos nos merecemos una mejor atención, empezando de un mejor trato. Doctor, hablábamos con el ministro de Economía y él nos decía que por primera vez en los últimos 70 años de la historia
de nuestro país, se está invirtiendo todo lo que se está invirtiendo en 3 meses. ¿Es cierto? Yo de verdad los números no sé, pero lo que sí sé es que se está invirtiendo un montón en equipos. Y lo que es realmente importante y es algo que se tiene que destacar es que para todo el Estado boliviano la prioridad es COVID y es la gente que puede enfermarse con COVID y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Porque de todo nivel, desde la presidenta, empezando por ella, ministros, en fin, Fuerzas Armadas, alcaldías, gobernaciones y todo, están ahí. Ahora, vamos al otro cuadro, el otro pilar fundamental, por favor, nos vamos al cuadro. Allá me dicen que tenemos las líneas gratuitas. Antes de eso, vamos a ponerlas en pantalla. 810-1106, 810-1104. Están en la parte de abajo. Esas líneas tienen que llamar si ustedes presentan tos seca y fiebre. Transpiración. Y transpiración. Vamos. Y vamos a hablar ahora del eje estratégico tercero, hospitalización. Objetivo, fortalecer los servicios hospitalarios para pacientes con COVID-19, con cuadros clínicos moderados y severos. Hospitales especializados. Primero tenemos, lo primero es la contención en centros de aislamiento. Ya decíamos, pueden ser coliseos, colegios. Y después, recién pasan esta fase de hospitalización, doctor. Bueno, los sospechosos tienen que estar en un aislamiento. ¿Ya? Ese aislamiento hay que hacer donde podamos. Si vencemos nuestra capacidad en los hoteles, se irá a coliseos, se irá a colegios, se irá sucesivamente ampliando. Ojalá que no lleguemos a eso. Pero una vez que el paciente ya está confirmado con un COVID positivo, si sus síntomas no son graves, porque hay que recalcar que en esta enfermedad un porcentaje muy alto, que es casi el 80%, no va a tener mayores complicaciones para pasar la pandemia. Dentro del 20% restante, hay 15% que va a necesitar una hospitalización. Y esa hospitalización es mejor que sea precoz, cuando está empezando a presentar síntomas de dificultad respiratoria, que es crítica. Un paciente con dificultad respiratoria no va a aislamiento, va directamente a hospitalización. Y en función de la valoración al ingreso, pasa a la hospitalización o terapia. Aquí es importante recalcar que el esfuerzo que estamos haciendo es mantener áreas libres, áreas verdes para no COVID, y mantener nuestros COVID concentrados para darles, siempre cuando uno puede concentrar una enfermedad, es muy fácil tratarlos a todos igual, los recursos se manejan mejor, en fin. ¿Por qué queremos mantener áreas verdes? Tanto en la seguridad social como privada, que no queremos que el asegurado, la persona que es el 50 o más por ciento de la población nacional, tenga la posibilidad de entrar a un hospital, por decirle con un parto, y salir con un COVID. ¿Ya? O probablemente con una desgracia. Es importante, doctor, porque ha habido muchas quejas al respecto. Es que no teníamos un plan claro hasta que ya están designadas las áreas, cuáles son los hospitales, y ahí está en el plan estratégico, que lo vamos a comentar en extenso algún momento, porque faltan algunas cosas, falta implementar, pero ya están las bases. Con estas bases tenemos ya los hospitales, son 2 grandes hospitales en el Alto, hay otro en la Portada, se está abriendo zonas más chicas en la zona sur, que van a permitir llevar pacientes COVID. Entonces vamos a evitar que las clínicas, los servicios que tienen diálisis, no contaminen a sus pacientes.
Tenemos que ver cómo proteger a los dializados, a los enfermos de VIH, a los enfermos oncológicos. En fin, hay muchos grupos que son más susceptibles aún en esta pandemia. Claro, eso es cierto. Bueno, tenemos una pregunta del WhatsApp, la gente está participando, ministro. Vamos con la pregunta. Buenas noches. Mi pregunta para el ministro de Salud es: ¿hay la posibilidad de hacer test masivos en toda la población para de una vez parar la propagación de este virus? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, ministro, le vamos a contestar a esta persona, pero luego de la pausa. Cuando quiera. Perfecto, nos vamos a una pausa y usted síganos escribiendo 720-34-234. No se vaya, que estamos en exclusiva con el ministro de Salud, Marcelo Navajas. Vamos a corte.